Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda su hermano y amigo, el pastor Melesio Valverde. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast donde queremos compartir con ustedes una palabra de bendición. Queremos compartir con ustedes un tiempo agradable en la presencia del Señor. Aquí estamos como siempre con el equipo, con el staff que nos están acompañando y con el equipo que ha estado con nosotros estos tiempos para poder conversar, para tener conversaciones que edifican, conversaciones que pueden sostenernos en el ámbito espiritual. Así que yo quiero presentarlo a ustedes. Con ustedes está mi hermana Mariela Santana. Aquí estamos en este año 2025 que promete un podcast espectacular para las personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, mi querido pastor, y Jonathan Quijano también, que está al lado mío. Jonathan. Gracias, hermana Mariela, pastor. Muy buenas, todos los que nos están viendo. Muy buenas días, tardes, noches, a la hora que usted pueda ver esto. Pues nada, feliz de estar en un podcast más, en un capítulo más, una vez más con todos ustedes y todos ustedes. Ahí estamos todos. Ya estamos todos. Y también agradecer a producción, ¿verdad? Que está ahí pendiente. Se han enmerado los chicos. Sí, se han enmerado. Hemos cambiado de escenario. También. Sí, así que estamos en un gran tiempo. Creo que es el momento preciso para hablar de este tema, el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, es interesante, chicos, que hay mucha gente que está en esta tierra pero no conoce el propósito, no sabe cuál es el propósito de Dios. Es más, hay mucha gente que no tiene ni esa identidad en el Señor Jesucristo, peor va a conocer su propósito. Queremos hoy en este diálogo, en esta conversación que vamos a tener, poder guiarlos a descubrir ese propósito, el propósito de Dios para sus vidas o en sus vidas. Ahora, yo quiero iniciar con un texto de la palabra del Señor que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a reconocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es el propósito de Dios para la cual vinimos a esta tierra. Entonces, qué importante es trabajar sobre ese propósito. No podemos vivir nosotros sin un propósito en esta tierra. Así es. Y lo que dice la palabra es que hay que cambiar la mentalidad. Muchos que ya estamos en Cristo y estamos asistiendo a una iglesia y queremos tener una vida ordenada, pasa que no han cambiado la mentalidad. El chip sigue allí. Y ese yo creo que es el detalle o el problema por la cual no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Ahora que menciona esto, mi hermana Mari, me recuerda y me lleva a la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto hacia una tierra prometida. El problema es que ellos salen con esa mentalidad físicamente, pero su mente está en el mundo. Sí, es verdad. Jonathan, no sé si tú te acuerdas que en el momento que ellos están en un momento de problemas, de dificultades, dice, ¿cómo nos acordamos de las ollas, de los peces? Entonces, la mente hay que transformar. ¿Cuál es tu opinión, Jonathan, sobre eso? Sí, justamente ahorita mientras hablábamos de esto me ponía a averiguar la palabra, la etimología de la palabra propósito, que creo que para poder adentrarnos en este tema es importante comprender ese punto, ¿no? Y veo que la etimología de esta palabra propósito viene de la palabra, del verbo proponere, y significa poner delante. Me parece interesantísimo. O proponer. Se desglosa con el pro, que es hacia, y adelante o delante. Entonces, creo que es bien interesante comprender que el propósito de Dios de nuestras vidas es qué vamos a hacer o a poner por delante de nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, sería bien interesante que nos guardemos ese concepto, porque yo creo que aquí en adelante lo que vamos a hacer es justamente eso. El propósito de este podcast, ¿cuál es? Ver hacia adelante y estar todos conversando, informándonos de todas las cosas que el Señor puede tener para nosotros. O sea, el propósito de este podcast es que la gente pueda entender, edificarse y descubrir su propósito en su vida. Amén. Y compartir. Yo también quisiera compartir algo en Proverbios 19:21. Dice que el propósito del Señor se cumplirá a pesar de los muchos planes
que hay en el corazón de las personas. Nosotros podemos hacer planes, muchos, pero el Señor tiene uno específico. Y ese plan y ese diseño que el Señor pues nos tiene desde antes de que se formase el mundo, ya nos tiene en sus manos, y eso debería de que se dé, pero a veces nosotros somos los culpables de que ese propósito no se cumpla. Ahora, yo creo algo interesante, en toda mi trayectoria como pastor y como cristiano, yo creo que el propósito de Dios hay que irlo descubriendo a manera que voy creciendo en Dios. Claro que O sea, sí. no es que yo estoy sentado Esperando nada más, pues. que el arcángel venga del cielo y que Claro. Jonathan Quijano, Esto vas a hacer. es tu propósito. Entonces, el propósito de Dios va a ir descubriendo en mi vida a manera que nosotros vamos creciendo en Dios. Claro. Entonces, por eso que dice, transforma la forma de pensar. Cuando yo La aprendo, cuando yo cambio mi forma de pensar, entonces iré descubriendo el propósito. Y ve otro panorama, ve otras cosas de la vida, otro sentido le da a la vida. Pero si sigue con el mismo chip, o sea, verdad. nunca vamos a ver algo más allá. Por eso es que cuando un arquitecto hace, por ejemplo, hace un edificio, él hace con planos. Yo me imagino que así mismo el Señor, cada vez que yo leo la palabra, y Él nos tiene un propósito asignado para cada uno de nosotros, así mismo Él se tomó su tiempo, ¿no? Su plan, su diseño. Bueno, este propósito se va a cumplir en Jonathan, este propósito se va a cumplir en mi amado pastor Melesio, este propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y es que tiene que ser así. Y nosotros pues debemos de que ese propósito se cumpla. Y a veces ahí está el detalle, que es la intimidad, pastor. Amén. ¿Algo iba a decir? Sí. Tenía una pregunta antes que se me vaya para ponerla sobre la mesa. Y es una pregunta para conocer, porque ahorita se me vino a la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y el propósito de Dios con nosotros? Porque a veces decimos que se haga la voluntad, pero entendemos que nosotros tenemos un propósito, pero nuestro propósito puede ser la voluntad de Dios. A ver. ¿Cómo se diferencia? No, yo creo que la voluntad de Dios es el propósito de Dios para nuestra vida. Que es buena, Ok. agradable y perfecta. Que buena gracia, o sea, por decir algo. Ahora, el propósito de Dios es para qué nací, para Ok. qué estoy en esta ¿A tierra, dónde voy a llegar? a dónde voy a llegar. O sea, yo no creo que una vida que salga, que nazca en esta tierra y venga y tenga una vida desordenada, no creo que ese sea el propósito. Y no creo que esa sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va ligada al propósito de Dios. Algo que estaba leyendo, que estaba leyendo estos días y me gustó mucho del autor Sebas Franz, que él dijo algo que me impactó mucho, me dio grabado en el corazón. Así como los peces fueron para el mar, así como las aves para surcar los cielos, los animales para caminar la tierra, así fue el hecho del hombre para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa voluntad está bajo el propósito de Dios. Ahora, recordemos algo, Adán no cumplió el propósito de Dios. Porque él pecó. Eva pecó. Y el propósito de Dios no era que el pecado esté en el mundo. ¿El propósito cambió o se mantuvo? Cambió por causa Del Del pecado. pecado. del hombre. Claro que es así. Entonces, es importante entender eso. Porque puede cambiar, el propósito puede cambiar porque yo soy el que decido que eso cambie. ¿Y el propósito para Adán cuál era? No, el propósito no era solo para Adán. Para la Era humanidad. Para la descendencia de Adán. Era vivir en la eternidad, en el paraíso. Ok. Pero ese libre albedrío que Dios le dio a Adán, ese fue el que ellos lo rompieron El y detonante. rompió el propósito de Dios. Bien. Chévere. Pero ¿cómo descubrir el propósito de Dios, pastor? ¿Cómo descubrirlo? Porque yo me he topado con muchas personas que te dicen, yo no sé para qué estoy en la tierra, yo no sé para qué vine, yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé para qué soy buena, yo no sé para qué soy bueno, no sé para qué Dios me ha llamado. Yo he escuchado muchas personas que dicen aquello. Pero el propósito, ¿cómo descubrirlo? Yo pensaría que es estar en intimidad con el Señor. Como usted decía, escuchar la voz de Él, o sea, orar, tener un tiempo con el Señor. Y como Él nos compara mucho, porque en la Biblia se habla de que las ovejas escuchan la voz de su pastor, entonces también poder escuchar la voz de Él para que ese propósito y ese plan se cumpla en nosotros.
Muy bien, ¿tú qué opinas? Sí, yo iba a preguntar dónde encontramos el propósito también, porque es verdad que en la intimidad, pero yo le pongo un ejemplo, hermana, yo oro por mi propósito y no me dicen nada, pues el Señor. Yo creo que en la palabra está expresado el propósito también, porque obvio, va unido a la intimidad de la oración Claro. y la palabra de Dios, porque ahí está su voluntad, determina nuestro propósito, ¿o no? Ahora, falta algo más. Está bien la intimidad, está bien la palabra, pero falta algo más. Lo que yo quiero, Accionar. accionar. Claro. Ahora, por decirle algo, vamos a descubrir mi propósito, pero no sé cuál es mi propósito. O sea, entonces, ¿qué hago? Oro, Trabajar leo por la aquello. Biblia y estoy trabajando en la iglesia en todo lo que me den la oportunidad de trabajar. Y de repente habrá algo que me apasiona más que otro. Claro. Y entonces, y no me doy cuenta que por ahí el camino, por ahí se va dando el camino, y el propósito de Dios se va uniendo. Por ejemplo, en usted, pastor, ¿cómo usted descubrió que el Señor lo llamó para ser pastor? O sea, pero eso para mí fue una cosa terrible, cosa de loco, porque yo lo que Es menos así. quería hacer era pastor. Pues. No quería ser O pastor. sea, lo que menos quería hacer era pastor. A mí lo que más me encantaba era predicar en las tarimas, evangelizar. Nosotros predicamos en todos los barrios de Guayaquil. Fuimos a diferentes lugares a predicar. Entonces, yo decía que mi ministerio era evangelístico. Entonces, pero ¿qué cambió? ¿Cómo lo descubrí? El propósito del pastorado fue a través de una casa de bendición. Porque yo me di cuenta que esa casa de bendición, bueno, al principio no crecía, con 7, con 8, y luego fui abandonando y me fui. Pero mientras yo abandoné los 2 meses, el corazón, aunque yo estaba en otro lado, mi mente, pero mi corazón estaba en la casa de bendición. Llegaba Entonces, tuve siempre. que regresar allá y mi corazón comenzó a cambiar. Entonces, mientras yo decía que yo era evangelista, yo era una persona bien tajante en cuanto a las personas, eso es pecado, te vas al infierno y acá. Pero cuando yo vengo, comienza a cambiar mi corazón y comienzo a mirar con ojos de amor y misericordia. Entonces voy descubriendo que mi propósito era el ese. pastorado, poder llegar y ganar gente. Entonces, pero hay que ir trabajando sobre eso. Yo no puedo sentarme aquí a decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? No puedo hacer eso. Hay que accionar en todo caso. Mi hermano, ¿y su propósito cuál es? Accionar. Yo estoy accionando. Ya van a saber. Ya lo van a saber. Oiga, ¿Y el tuyo? yo decía, estamos accionando. Mira. Hay una cosa que también le iba a preguntar, porque justamente eso, en el accionar, en el servir. Recordamos que cuando yo recién llegué aquí a Peniel, yo también era medio arroz con pollo. Estaba metido en todo lo que se podía. Pero en el camino, cuando caí en Academia de Obreros, dije, no, yo creo, me encanta enseñar, creo que soy maestro. Ahí vas Y descubriendo. ahí venía la pregunta, Sabemos ya la voluntad cuál es, sabemos que para el propósito hay que accionar, pero, y el llamado, por ejemplo, yo pensaba que lo del pastorado era un llamado, pero también es un propósito. O sea, a ver, ¿Cómo sé yo que tengo un llamado, por ejemplo? no confundamos. El propósito de Dios sí es el pastorado, pero el propósito va mucho más allá. Mucho más allá. El pastorado es un ministerio. Recuerda que tenemos 5 ministerios: apostólico, profético, maestro, pastor y evangelista. Pero cualquiera de estos 5 ministerios son solamente ministerios que Dios te entrega para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Ahora, yo ya sé cuál es mi propósito. Mi propósito como Iglesia Peniel y como Melesio Valverde. Ser Guayaquil, Ecuador. Exactamente. Pero Dios me ha dado el ministerio para poder llegar hacia allá. Entonces, Dios nos va a entregar un ministerio para poder llegar hacia el propósito. Porque el propósito, por decir, el propósito de José no era ser gobernador de Egipto. Era ayudar a su familia. Era sostener a su familia. Pero sin embargo, Dios lo llevó a ser gobernador. Claro. El propósito, entonces, el propósito, como dice la palabra, es que también la voluntad de Él también es buena, agradable y perfecta. Entonces el Señor quiere que todos conozcamos la verdad. Ese es el propósito de Él.
que conozcamos la verdad, que nadie se pierda. Pero ya luego pues viene en el camino descubriendo cuál es el llamado, cuáles son los ministerios, cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos. Pero poco a poco vamos descubriendo. Vamos en el camino. En este caso, por ejemplo, a ti te apasiona la parte de la... Entonces, tienes un llamado a ser maestro. Ahora, Claro. pero quizás ese no es el propósito. Claro. El propósito va mucho más allá. Si tú tienes un llamado a ser maestro, tienes tu ministerio en la parte de maestro, entonces tu propósito será fundar colegios, fundar escuelas. Tu propósito será escribir libros. Tu propósito será ser un apologeta, un defensor del evangelio. ¿Sí? Entonces, son propósitos que se van descubriendo. Así Amén. es, así Es verdad, ¿no? Yo estoy en eso, pronto se los voy a decir. De verdad, es que hay que meterse con el Señor. El Señor, cuando usted ora, cuando oramos y nos metemos con el Señor y ayunamos y estamos en esa intimidad, escuchamos la voz del Señor. Sí, es muy importante escuchar la voz del Señor. Pero vuelvo y repito, muy aparte de escuchar la voz del Señor, hay que aprender a accionar. O sea, verdad. al principio hay que hacerle a todo, chicos. O sea, tenemos que hacerlo a todo. Y es encontrarlo prácticamente. Es encontrarlo. Así es. Entonces, imagínate si yo en el caso mío de pastor, si yo me quedo, a mí me apasiona la parte evangelística. O sea, a mí eso no se me ha quitado por nada del mundo. O sea, a mí todavía me apasiona, pero ¿qué pasa si me quedaba solamente en la pasión? Y no accionaba. accionaba con la casa de bendición, de repente con la Ya iglesia. estuviéramos acá. O sea, no estuviéramos aquí. Así es. Entonces, es importante accionar. Así que hay que trabajar en ese propósito para que Dios se glorifique en nuestra vida. Que ese es el propósito. Que Dios se glorifique en nuestra vida. Así Amén. es. Amén. Totalmente de acuerdo. Así que hay que accionar y hay que Hay que descubrir. encontrar. Hay que descubrir y como dice el pastor, en todo. Todo es verdad. En todo. Nunca se niega el servicio. Ay, que no, es que yo no sirvo para esto. No, nunca se niegue. Oye, Hágalo. pastor, y hermano, y los hermanos que están buscando la sierva tienen que salir a accionar también, ¿verdad? Uy, Claro, Para ver cuál es el propósito del Señor. claro. Es que es una realidad. Pero no le va a decir que tiene que probar en todo tampoco. No. Mira, hay algo importante que tú hablas de la sierva, del siervo, de los jovencitos, ¿verdad? De los jóvenes que andan buscando el novio, la novia, el propósito. La idónea. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es muy importante ser muy analíticos en esto. Yo al menos pienso en esto. Primero, tengo que analizarme yo. Yo estoy ya en la condición de poder tener un enamorado, aunque esto sería para otro podcast, ¿no? yo creo que sí. Sería interesante. Sí, dejémoslo en suspenso. Para los chicos. El tráiler. Entonces, analizarme si ya estoy en la Si capacidad de hacerlo. estamos listos o Si no. están listos o no. Emocionalmente, sentimentalmente. Correcto, entonces, y luego buscar el propósito. Pero bueno, eso dejémoslo para otro podcast que Sí. que Ese es otro estamos propósito. Ese es otro propósito. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué la gente está perdida en cuanto a su propósito dentro de la iglesia? Porque no está conociendo al Señor. A ver, ¿tú qué dices, yo? A ver, voy a llegar a la conclusión de que la gente no lo está buscando, no está probando, no está intentando, luego de estar en intimidad, de escuchar la voz de Dios y de leer la palabra, No acciona. creo que no acciona. Aparte, creo que la gente está distraída en otras cosas. Creo que, yo no sé si la gente se levanta preguntándose, ¿cuál será mi propósito en la vida? Creo que la gente está obedeciendo mucho a las tendencias. Justamente nosotros hablábamos hace poco de la procrastinación, que la gente está procrastinando y no está buscando el propósito, está distraído en las cosas que son momentáneas. Creo que por ahí están las personas, por eso no lo encuentran, creo yo. ¿Sabes que escuché, que leí una investigación que la persona cada diario pasa 4 horas con 4 horas con 37 minutos en el teléfono? Wow. Es bastante. Si multiplica por el año y Wow. multiplica por el tiempo de tu vida, es como casi 700 y pico de miles de horas que pasan en el teléfono. Entonces,
cuando ocupamos mucho esto no entendemos el propósito de Dios. Claro, nos desviamos del propósito. Porque ahora todo el mundo quiere ser influencer Y con un contenido que no edifica. y con un Muchas contenido veces. incorrecto. Es verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que tú dices, procrastinando. O sea, estamos dejando lo importante a un lado por ocupar lo menos importante, que es quizá pasar tiempo en el teléfono. Por lo tanto, hay que buscar el propósito. Mira, por ejemplo, vamos a un ejemplo. El ejemplo de Abraham. A ver, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer? Salir de su parentela. Sal de tu tierra y tu parentela. Y luego dijo que yo te bendeciré. Y luego que haré de tu descendencia como la multitud que está, el propósito de Dios. Pero pregunto yo, ¿Abraham qué hizo? Hizo caso. Obedeció. Se fue. Ahora, se fue a una tierra que no conocía. ¿Y el propósito de Dios se cumplió o no se cumplió? Claro, se cumplió. Así es. Pero no cuando él vivía. Ah, ¿verdad? No. No lo vio. ¿Pero no lo vio a propósito o no lo vio? No vio el propósito cumplido, pero él sí vio el Pero propósito. trabajó por el propósito. Porque tuvo a su hijo Isaac. Y Y en tuvo él fe. creyó que el propósito se va a cumplir. Tuvo fe. Tuvo fe. Entonces, qué importante es poder escuchar la voz de Dios y poder accionar. Porque de lo contrario, si Abraham se hubiera quedado con su parentela, con su tierra, no hubiera pasado lo que hoy es Israel, lo que hoy es la nación más importante del mundo. Entonces, hay que trabajar en ese propósito, chicos. O sea, hay que trabajar en eso. No puedes estancarte. Ahora, no, es que no sé cuál es mi propósito, que a mí me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo aquí. Y esa es otra. O sea, si le pasa un problema, tiene una dificultad, Se fue. Ya no quiere saber nada de Dios. Ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, ya ni siquiera resisten, porque me ha tocado, Pastor y Jonathan, me ha tocado personas que dicen, no, ya no me hables de Dios, porque Dios no me da lo que yo le he pedido. Porque Dios se llevó a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. O sea, es duro enfrentarse con personas que por ahí una media tormenta y ya no quieren saber del Señor. Es difícil. pregunta allí, ¿el propósito de Dios está ahí en medio o no? En medio está. Sí, sí está. En todo tiempo está el propósito Sí está. de Dios. En todo tiempo. ¿Y entonces la gente por qué se va? Porque ellos no conocen el propósito de Dios. Porque no perseveran en ello. No perseveran en persisten. trabajar. En trabajar en el propósito. Estoy hablando. Vos decís, no, pastor, yo trabajo. Todo el mundo trabajamos. Pero es en el propósito, no descuidar ese para la cual Dios nos llamó. Dios lo llamó a Abraham y el propósito se cumplió, aunque Abraham no lo vio. Dios lo llamó a José. Se cumplió el propósito, José sí lo vio, porque pudo sostener a sus hermanos. Y así sucesivamente. Dios fue llamando a cada uno de ellos con su propósito. Así que yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Creo yo que Dios ha trazado, Así es. como dijo Mariela, en su plano arquitectónico para cada uno de nosotros su propósito. Ahora, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo a diario, no hay que retroceder. Jonathan, ¿alguna vez te ha dado ganas de retroceder o no? Sí, sí me ha dado ganas de retroceder algunas veces, pero creo que ahí viene, o sea, creo que nuestra carne le da ganas de retroceder, porque a veces hay muros, impedimentos y millón de otras cosas, pero hay que continuar. Mi papá tuvo una instrucción militar y él me enseñó a lo que te digo, haces sin chistar y si lloras te pego encima donde llores. Entonces, cuando llegué al Señor, yo decía, la Biblia dice eso, y aunque llore y sin chistar voy a tener que hacerlo. Cuando yo me acuerdo cuando yo recién llegué a un ayuno de 21 días, yo no sabía ayunar. Y yo decía, esta gente está loca, ¿cómo se va a morir de hambre 21 días? Pero Ay, dije, Dios. pero bueno, ya mandó la iglesia y nuestro pastor y en obediencia tengo que ayunar 21 días, aunque no sé cómo. Y en ese ayuno, que es donde decidí no retroceder, porque incluso no ayuné un día, pero luego lo pagué.
sea, me quedé un día más de ayuno. Sentí yo que el Señor me habló y parte de ese ayuno fue un poco la confirmación de que yo esperaba por Ana María como esposa. Yo estaba afanado, dije, Señor, ya quiero novia, dime cuál. Y pasó ella. Dime cuál. Y al principio sentía, no. Pero Señor, esta sí es. No. Y al final del ayuno, yo sentía espera, que se viene algo vacancísimo. Y luego de todo eso comenzaron a pasar muchas cosas y ahí sí conocí a mi esposa, Ana María. Y fue vacancísimo, porque estoy felizmente casado. Llevo a cumplir este año 3 años de casado, ni parece. Pero en todo ese proceso pasaron muchas cosas, pero no retrocedí. O sea, seguí y llegué al propósito del matrimonio, de estar en una sola carne con una mujer que amo muchísimo. Pero es verdad, las ganas en algún momento de retroceder sí tuve. Pero yo creo que ahí lo que usted decía es la persistencia. Es el confiar en que Dios tiene el control. Y seguir y no parar hasta cuando poderlo encontrar, como estábamos hablando. Es que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Eso dice la palabra. Ahora, es importante lo que tú dices, en confiar en que Dios tiene el control y en confiar en que el propósito de Dios no se ha cumplido aún. Y esperar, tener mucha paciencia. Porque, ¿sabes qué? Yo creo esto, es mi creencia de Melesio Valverde Mora. Me hago responsable de lo que yo digo. Yo creo que el propósito de Dios en esta tierra se cumple el día que tú partes al cielo. Es como que llega un ciclo. Sí. Para nosotros se cumple, porque ya no tenemos más propósito, ya llegamos. O sea, ya llegamos al tope. Interesante, ¿no? Claro. Y no vamos. Ahora, ¿por qué? Vayamos analizando la vida de Pablo. Pablo había predicado. Y luego le escribe y dice, estoy a punto de ser sacrificado. Pero ya la palabra del Señor corrió todo Asia con Pablo. Ya a lo que él esperaba, lo que Pablo decía, es a mí lo único que me espera, porque si he peleado la carrera, he peleado la buena batalla, he ganado la fe, y lo que me espera es la corona de justicia. Su propósito cumplió. En la tierra. En la tierra. Entonces, yo creo que el propósito de Dios nuestro, de Dios para nuestras vidas, se cumple el día que tú y yo partamos de esta tierra. Pero mientras estamos en la tierra, El a propósito nosotros continúa. tiene que continuar en nosotros. Hasta cuando ya el Señor nos llame a su presencia. Correcto. Es importante porque, ¿por qué? Porque si nosotros llegamos a una meta, siempre va a venir un desafío mayor, que es un propósito de Dios. Constantes desafíos. Constantes desafíos. Algo más grande, algo más grande, algo mayor, algo más grande, algo mayor. Entonces, y siempre eso va a venir. O sea, yo recuerdo algo de la casa de bendición del garaje. Nos pasamos a una iglesia donde había un cuartito donde entraban 100 personas, y luego de ahí vino el desafío mayor de comprar este terreno donde había para 300 personas, y el desafío para poder ampliar, y luego vino el desafío para seguir ampliando, para tener el auditorio que tenemos ahora. Ahora, yo no creo que este sea el propósito de Dios. Yo creo que el propósito de Dios es que tengamos un auditorio para 4.000, 5.000 personas, pero hay que trabajar para eso. Y hay que seguir trabajando. Entonces, creo que el propósito de Dios se va cumpliendo cada día, pero el día que usted y yo ya partamos de esta tierra, ese día se acabó el propósito, porque ya va a pasar la eternidad con Cristo. Así es, terrenalmente. Pero mientras tengamos vida, mientras nuestro corazón palpite, siempre el Señor nos va a seguir, nos va a perseguir con ese propósito. Porque muchas personas le damos, bueno, yo no le doy la espalda al Señor, pero hace muchos años atrás, que no conocía al Señor, yo le daba la espalda a Él. Y muchas veces. Pero entonces nosotros debemos de fijarnos y que sea como esa meta, Pastor Jonathan, y chicos también que están ahí en producción, que tengamos esa meta de buscar al Señor, de consagrarnos. Porque ¿cómo vamos a obtener ese propósito? ¿Cómo vamos a saberlo si no trabajamos en aquello y estamos ocupados en otras cosas? Ahora, salta algo Jonathan y Mariela, salta una pregunta. O sea, vengo y tú dices, bueno, mi propósito es aquí conseguir una empresa, que la empresa pueda tener ingresos y todo.
Resulta que conseguiste la empresa. Llegaste. ¿Y? ¿Y qué hiciste? No, ¿y qué más sigue? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Pues, ¿qué voy a hacer con esa empresa? Ya, listo, está ¿A dónde trabajando, quiere está llegar? ganando dinero. Ajá. ¿Y qué más sigue? No conformarse. Porque también ese es el problema, que se conforma. O sea, que voy a tener un segundo propósito. No es segundo propósito. O sea, pero el propósito... El Sobre propósito eso. continúa. Sobre eso. La empresa en Algo el medio. más grande. Exactamente. O sea, yo me imagino, a ver, vayamos trabajando con José. José llegó a Egipto. Fue esclavo. Y dice la Biblia que Dios estuvo con él y fue próspero. Él ya podía quedarse cómodo ahí, pues si ya tenía todo. Fue un Claro. administrador. Pero Dios lo mandó a la cárcel. En la cárcel fue administrador. Pero Dios lo mandó a ser gobernador. Ya con el ser gobernador ya. Pero ese no era el propósito. El propósito era que salvara a su familia. Y luego partió con el Señor. Entonces, es importante saber que cada meta que yo logro, que yo alcanzo, a cual llego, preguntarme, ¿qué más, Señor? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? El propósito continúa. El propósito continúa. Hasta que me muero, según su hipótesis. Hasta el día que yo parto con el Señor. O hasta cuando el Señor venga. O cuando Cristo venga. Que por cierto está. Entonces es importante entender eso. Porque podemos lograr. Yo conozco gente que ha logrado empresas. Es más, tengo un amigo que logró tener una empresa con mucho dinero. Llegó hasta allí. No supo qué hacer con eso. Se fue a la quiebra. Y hoy está abajo. Wow. Porque yo creo que no entiende el propósito de continuar. Es lo que dice, lo que usted comenzó a leer, la mentalidad. Yo creo que toda la base del ser humano es la mentalidad, el chip que tienes aquí en tu cabeza. Señor, hoy empiezo una nueva vida, una nueva etapa de mi vida. Ya lo que pasó atrás ya pasó. Pero muchas personas siguen arrastrando esa vieja naturaleza, esa mentalidad de pobreza muchas veces. Y por eso no nos proyectamos algo más. Suele Cierto. pasar. Una pregunta ahorita que estaba pensando en el propósito de José. ¿Cuál fue el propósito de Judas Iscariote? ¿Cuál fue el propósito de Judas? ¿Venir a entregar a Jesús? ¿O Yo creo que él no encontró su propósito? no, yo creo que él no encontró su propósito. Yo creo, mira, esta es mi creencia. Porque si tú me preguntas entre Judas y Pedro, Pedro fue más terrible que Judas. Porque Judas por último le vendió por cinco no sé cuántos. Pero Pedro maldijo a Jesús. Lo negó. Lo negó y ciertamente hasta en uno de ellos dice, no, o sea, como dice, ¿quién será ese desgraciado? O sea, ¿quién será? Entonces, Fuerte. o sea, es fuerte. Pedro lo niega. Pero sin embargo, el corazón de Pedro Se arrepintió. se arrepintió. Pero Judas nunca se arrepintió. Entonces, yo creo que Judas no es que nació con el propósito de negar a Jesús. Yo creo que podía ser cualquiera de los 12. Exactamente. La diferencia es que Satanás entró a Judas y Judas nunca pudo arrepentirse. Por eso recuerda que Jesús dice, aquí están todos. Nadie se ha perdido, excepto el hijo de perdición. No dice Judas. Ojo, O sea, sabíamos que era uno. sabíamos que era uno. Y cualquiera de ellos pudo haber sido, como dice el pastor, porque recuerda que Jesús estuvo con ellos 3 años. 3 años capacitándolos. Y me imagino que Judas tuvo todo ese tiempo como para cambiar su corazón ambicioso, pero no lo hizo. Entonces tuvo que pasar lo que pasó. Y tuvo 3 años. Y todos vieron lo mismo, todos vieron un milagro, todos vieron resucitar Claro. al hijo de la viuda de Naín, todos vieron resucitar a Lázaro, todos vieron al ciego Bartimeo mirar, y etcétera. O sea, todos vieron igual Y sin embargo ese fue el propósito, para que Jesús sea crucificado. en la cruz del Calvario. Ese fue el Pero propósito. la clave está, porque de aquí puede saltar otra pregunta más. O sea, como la que tú haces. Por ejemplo, ¿entonces significa que Judas fue predestinado para eso? No. No fue predestinado. Cualquiera de los 12 podía haber sido.
Claro. Por eso Jesús aclara bien, Señor, Padre, aquí están todos, excepto el hijo de perdición. No dice Judas, No dice Judas. Claro, no dio nombres. no dio nombres. Claro, cuando estaba en la última cena sí dijo, uno de ustedes me va a entregar, pero no dijo cuál. Aquí el beso de Judas, que es la hora, dicen eso. El beso de Judas. Pero bueno, está chévere. Ya voy aquí motivado, buscando el Propósito, accionando. ya hay que ir a hacer ya. Así que, pastor, muy pronto le voy a decir. Estamos Muy bien. pronto. Estamos bien. De verdad que buscar el propósito, chicos, es entender y comprender que Dios realmente nos ha creado para algo en esta tierra. Lo único que quiero decirle es que usted no está aquí por gusto, no está por un accidente, no está porque nació, porque no está por eso, está porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No importa si ha sido quizás abandonado, quizás sus padres lo dejaron, quizás su mamá lo dejó, quizás fue huérfano, no lo sé, no sé qué pasó en su vida, quizás se divorció, quizás es madre soltera, padre soltero, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene un propósito aún en medio de toda esa desgracia que le ha pasado. Dios tiene un propósito con usted y para hacerlo usted una persona más fuerte y una persona que va a amar más a Dios y poder servirle más al Señor. Ahora, qué interesante es que aquella persona, pero hay personas que han perdido a sus padres, a sus hermanos o familiares, o los papás la han dejado, pero sin embargo nosotros tenemos que decirle, Dios aún tiene un propósito. Aún tiene un plan por cumplir. O sea, y eso es importante que ellos entiendan. Es cierto. Así es. está El bien. podcast del propósito de la idónea va a ser en otro programa. Así que estén atentos, ¿verdad, pastor? Vamos a ver, vamos a tratar ese podcast Se va a estar bueno. de la idónea. Así que, chicos, ¿qué más podemos decir como palabras finales? Comentemos. Accionar, perseguir, estar atentos, afinar nuestros oídos, tener comunión, intimidad con el Señor, que eso es lo único que realmente pues nos va a acercar a ese propósito. Así que, chicos, háganlo, por favor, háganlo. Y cuando el Señor los levante en la madrugada, no se acurruque más en su camita, levántese y accione. Amén. Bueno, ya nos llevamos eso, ¿no? Hay que accionar. A ver, como decía la hermana Mariela, para que todos se acuerden otra vez, que no se olviden. Es más, yo creo que parte del propósito de Dios es que estén viendo este video, para que ya sepan cómo comenzar en el camino, que es la intimidad, la oración, la palabra y el accionar. Hay un versículo que me estaba acordando ahorita, porque creo que también dentro de ese propósito, del caminar en el propósito, hay una cosa que hacer importantísima. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Yo creo que esta parte es importante dentro de nuestro propósito. Yo siempre digo, cuando pienso en mi propósito, es qué estoy dejando en las personas que es de Cristo o que Cristo ha dejado de mí. Y yo creo que ese es el fruto, hacer que todo lo que el Espíritu Santo y el Señor ha hecho en nosotros mientras cumplimos el propósito permanezca en los demás, porque yo creo que esto del propósito es contagiable. Cuando me toca hablar con alguien que lo veo bien cabizbajo, que no conoce al Señor, me llama la atención porque siempre me pregunta, oye, pero ¿por qué estás como contento? No entiendo, o sea, el país está horrible, las cosas están feas, no tenemos plata, pero tú como que sigues ahí medio contento. Y yo le digo, mira, la verdad yo no sé por qué, pero yo confío en el Señor y sé que el Señor es el que me sostiene. Y confío. Y una de esas personas justamente va a venir el día de acabar el evento de varones. Y miren, sin querer, sencillamente con conversar y hablarle un poquito del gozo que uno puede tener. Y yo le decía a él, oye, que mi propósito es poder impactar también a muchas personas para que puedan entender por qué yo lo hago. Porque yo antes era así, en tu cabeza dura. Yo decía, Señor, ¿qué iglesia vas a regar aquí? Todo depende de mí. Todo depende de lo que yo haga. En tu fuerza. Y lo que yo haga va a determinar el futuro. Entonces,
Pero luego cuando uno llega al Señor entiende que es la voluntad del Señor, la forma del Señor, pero que obviamente hay que buscarlo. Pero nada más, Amén. de darles eso como un mensajito final de parte de su servidor, de que la busque, de que impacte, de que comparta y motive también a los demás. Muy bien, estamos llegando al final de este podcast. Yo quiero decirle lo siguiente. Puede ser que estemos pasando momentos difíciles en la vida, porque eso pasa, somos seres humanos, no somos seres superdotados. Por ser cristianos, no somos los Superman espiritual o la Mujer Maravilla espiritual, sino que somos seres humanos. Que nos quebramos, que lloramos, que nos enfermamos, que vamos al médico, todo eso. Pero en medio de todo eso, recuerde que Dios tiene un propósito. Y ese propósito traigámoslo al presente para poder combatir nuestra debilidad o nuestras angustias y nuestras enfermedades. El propósito viene a ser como la cura para poder salir hacia adelante y levantarnos el ánimo y saber que Dios está con nosotros. Así que yo les motivo a que busquen ese propósito en su vida. La voluntad de Dios es agradable y perfecta siempre, y ese propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano, lo motivo a buscar, a orar, a accionar y a creer y a declarar que Dios tiene un propósito sobre su vida. Eso quiero recalcarlo, Dios tiene un propósito sobre su vida. Usted no está aquí por accidente, no está aquí porque quiso nacer, no está aquí, no, está porque Dios lo trajo. Dios lo trajo y Dios lo trajo a este mundo para algo maravilloso. El otro día yo escuchaba una, no recuerdo si era una prédica o un podcast, y me marcó mucho esto, que yo creo que fue una palabra de parte de Dios para mi vida, mientras trotaba, y de repente el predicador, creo que era, no recuerdo quién era, dijo algo tan claro que marcó mi vida, porque dijo: tú no estás, así lo digo, tú no estás aquí por voluntad humana, tú estás por voluntad divina. Amén. Y eso se me quedó marcado, y yo mientras trotaba lloraba, iba llorando porque se me quedó marcado. Y es lo que quiero transmitirte: no estás por voluntad humana, estás por voluntad divina, porque hay un propósito para tu vida. No te detengas, sigue adelante, avanza y sé parte de la iglesia, sé parte de la bendición que Dios tiene en este año para cada uno de nosotros. Así que con esto queremos concluir este episodio más, este podcast más para cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, quiero decirles: no se olviden de compartir este video, de darle like, de suscribirse, de comentar ahí abajo en esa cajita de comentarios, de dar su opinión de si está siendo de bendición o no para cada uno de ustedes, porque la idea es que podamos llegar a vuestros corazones. Y con esto me despido, sin antes decirles: recuerde siempre, Dios jamás le obliga a nada, usted es el que decide. Dios me lo bendiga. Chao, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.